viendo pues, ¿cómo le podemos llamar? Unas nomenclaturas que los sensores de distancia llevan y que muchas veces nos hacen que nos equivoquemos, tanto nosotros como los dueños, como los que nos van a comprar el producto, los clientes. Entonces, pues vamos a empezar por ver la nomenclatura de estos sensores para que ustedes no se hagan bolas. Porque muchas veces existen parámetros para los sensores que son, pues que son diferentes entre sí. Y sin embargo, muchas veces las personas los intercambian como si fuera lo mismo. No es lo mismo, son diferentes. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver la terminología de sensores de distancia. Miren, toda esta terminología que tenemos aquí son terminología para sensores de distancia. Por ejemplo, el OD son sensores de desplazamiento, miden cambios de distancias muy pequeños con una alta precisión. El sensor de desplazamiento. Generales entrada. El sensor de desplazamiento es un sensor muy especial que tiene el punto cero en la mitad de su escala, porque puede medir desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ahí es donde muchas veces el cliente se equivoca y dice que nuestro sensor mide mal. Nos dice, no, pues a veces mide positivo, a veces mide negativo, a veces nos da cero, a veces... Pero eso se debe a que el sensor de OD, desplazamiento óptico, es un sensor que así funciona. Así funciona, es un sensor de desplazamiento óptico y así funciona. Un día lo vamos a ver con calma en estos días, porque vale la pena verlo. O hay otros sensores que son los DX. La X aquí es una letra que puede cambiar. Dice término colectivo para toda una familia de productos de dispositivos de medición a distancia. DX. Por ejemplo, DT, sensor de distancia que mide el objetivo natural. El valor medido se proporciona a través de una salida analógica o un bus de campo. O sea, esa es la diferencia que tiene este sensor. La salida es ese. ¿Qué pasó aquí? Ya no me deja entrar. Ya. Tenemos los DS, es un sensor de distancia que conecta con el objetivo natural. Los valores medidos se emiten a través de la salida de conmutación. ¿Qué es una salida de conmutación? Pues un transistor. Enciende y apaga, conmuta. Luego vienen los DL, medición de distancia en el retroreflector, o sea, como si fuera un sensor retroreflectivo. El sensor de distancia utiliza un retroreflector. El valor medido se proporciona a través de una salida analógica o un bus de campo. Entonces, cada uno tiene sus características especiales. Un sensor DR, sensor de distancia que enciende el reflector. Los valores medidos se dan a través de la salida de conmutación, que es diferente. DMX, antiguo sensor colectivo para toda una familia de productos de dispositivos de medición de distancia, los DMX. DMT, sensor de distancia que mide el objetivo natural. El valor medido se proporciona a través del bus de campo. Que miden el objetivo natural quiere decir que el sensor no necesita un retroreflector, no necesita nada, simplemente ver el objeto natural y ahí se apoya para medir la distancia. DME, medición de sensor de distancia en el reflector. El valor medido se proporciona a través de bus de campo. Aquí la diferencia es la salida del bus de campo. PML, medición de sensor de distancia en el reflector. El valor medido se proporciona a través de bus de campo. DMP, localizador de posición. Originalmente medición dimensional de posición. Este era un sensor un poco especial.
DMP, localizador de posición. Originalmente medición dimensional de posición. ISD, transmisión óptica de datos. Fíjense, hay un sistema infrarrojo que es este ISD que manda los datos, en vez de mandarlos por cable o por alguna otra manera, los manda por medio de un sistema de rayos infrarrojos para la transmisión de datos como ayuda de memoria. UX, término colectivo para toda una familia de sensores ultrasónicos. Acuérdense que los sensores ultrasónicos también nos pueden servir para medir. Sensor ultrasónico carcasa tubular de rosca métrica. Eso quiere decir la UC, sensor ultrasónico de carcasa cúbica. Miren, es importante que ustedes recuerden que SIG maneja 3 niveles de producto. No quiere decir que el de arriba sea el más bueno, el de abajo sea el más malo, no. Simplemente traen diferentes características, diferentes, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, capacidades, el sensor tiene diferentes capacidades. Por ejemplo, recuerden que el sensor core, o los sensores core, o las barreras core, o cualquier producto que sea core de SIG, el rendimiento es más bajo. Es utilizado para describir un producto de menor rendimiento dentro de la familia de productos. Luego sigue el sensor prime. El prime trae un rendimiento estándar, utilizado para describir un producto de rendimiento estándar dentro de una familia de productos. Y por último viene el mejor de todos, el PRO, máximo rendimiento utilizado para describir un producto de rendimiento extremadamente alto dentro de una familia de productos. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan el Core, el Prime y el Pro para que si algún día se enfrentan con un competidor, pues no vamos a estar peleando peras contra manzanas o lo ideal es que los dos sensores, tanto el de la competencia como el de nosotros, sean más o menos de la misma capacidad para que el precio sea más o menos igual. Porque muchas veces echamos a pelear un sensor nuestro Pro con un sensor de la competencia de los más baratitos, pues entonces nuestro sensor va a salir carísimo y la gente tiene esa idea de que nosotros muchas veces nuestros productos son caros. Entonces lo que hay que hacer es que hay que buscar el producto adecuado para competir con el producto adecuado del cliente también. Definición de términos. Rango de medición. El rango de medición describe el rango de distancia en el que opera el sensor y mide de acuerdo con sus especificaciones. Es muy importante tener en cuenta el rango de referencia de un sensor y trabajarlo dentro de ese rango, porque muchas veces el cliente dice, oye, pues me vendiste un sensor de 1 metro, pero yo lo estoy trabajando a 1,20 y jala bien. Bueno, pues qué bueno, pero lo que pasa es que nosotros te garantizamos que ese sensor a 1 metro funciona como lo indica su hoja técnica. A más de 1 metro no sabemos qué va a pasar. Si te va a medir bien, si te va a medir mal. Si tú estás conforme, pues bueno, es cosa tuya, pero el sensor es de 1 metro. Entonces, tratar de recomendar al cliente no salirse del rango de medición. ¿Por qué? Porque fuera del rango de medición no podemos asegurar el funcionamiento del sensor. Hay otra zona importante que es la zona ciega. La zona ciega se describe como, la zona ciega describe la zona directamente frente al sensor. Miren, la zona ciega es esta de aquí, este pedacito, porque el sensor muchas veces no empieza a medir desde cero, sino mide desde un poquito más adelante, que es la zona ciega. La zona ciega se describe como la zona directamente frente a un sensor.
detectando debe ser aquí. La zona ciega comienza en el borde de referencia del sensor. Por lo general, es en este borde frontal de la carcasa del sensor, en la dirección de la emisión de la luz o del sonido ultrasónico. O sea, en este caso la zona ciega es de aquí, de este punto, a acá. Todo esto es la zona ciega y quiere decir que ahí el sensor no mide, no puede medir, porque es muy cerquita y no puede medir. Por lo general, eso ya lo leímos. Tiempo de inicialización. Fíjese que esto es algo que todos los sensores tienen, pero casi nadie lo menciona. Y es importante que ustedes lo sepan por lo menos para que se lo comenten al cliente y tengan una idea más clara de cómo funcionan los sensores. Tiempo de inicialización. El tiempo de inicialización o tiempo de inicio describe el tiempo requerido por un sensor para estar listo para funcionar después de la conexión a la fuente de alimentación. Pues esto quiere decir que nosotros vamos a tener nuestro sensor, lo vamos a conectar a la fuente de alimentación, pero el sensor va a tardar unos cuantos milisegundos en arrancar. ¿Por qué? Porque pues, el sensor tiene que llevarse un tiempo de arranque. Me acuerdo que en alguna vez teníamos unos lectores de códigos de barra que nos decía el cliente, la primera o segunda caja se les va, no la leen, pero ya después de eso en adelante sigue leyendo perfectamente bien. Era que es que no estábamos tomando el tiempo de inicialización. Son tiempos muy cortos, ¿eh? Son tiempos muy cortos que muchas veces el cliente ni siquiera se da cuenta, pero hay veces que sí. Entonces hay que tomar en consideración el tiempo de inicialización. Otras características que tiene el sensor es que un sensor normalmente tiene comunicación de punto a punto, o sea, del sensor a otro punto de la red, vamos a decir. Pues, y tenemos, por ejemplo, para esa comunicación, tenemos interfaces digitales, que es conmutación de entradas y salidas con diferentes modos de conmutación. Puede ser DTO, OBSB, etc. Ahorita vamos a ver qué quiere decir DTO y OBSB. Las interfaces pueden ser analógicas o pueden ser salida analógica. La corriente, por ejemplo, cuando hablamos de una corriente analógica, puede ser de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. O tener las dos, tener 4 a 20 miliamperes y 0 a 10 volts en el mismo sensor y simplemente seleccionarlos por medio de un switch. Comunicación en serie. Interfaces seriales tenemos para la comunicación de nuestros sensores RS232, RS422, RS485, USB o enlace IO-Link. Todos estos los tenemos. Para términos de campo también tenemos salidas. Tenemos SSI, Profibus, Enlatar, no sé, creo que está mal. CANopen, Modbus, Hyperface, Interbus, DeviceNet, buses de campo basados en Ethernet, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, Ethercat, Ethernet, PowerLink. Todos esos buses de campo tenemos para mandar nuestra salida del sensor. O sea, nuestra salida puede trabajar pues prácticamente en todos los buses de campo. Bueno, miren, este es otro detalle. Voy un poco rapidito porque el tema es largo y quiero ver lo más que se pueda. Miren, hay otro punto, hay otra característica que se llama función, o más bien entrada multifuncional. Y la gente muy a menudo nos pregunta, ¿qué es eso de entrada multifuncional? El cliente nos pregunta, ¿qué es la entrada multifuncional? Los mismos vendedores muchas veces, ¿qué es la entrada multifuncional? Entonces, la entrada multifuncional es una función definida permanentemente en la configuración del dispositivo, o sea, se activa en función a la duración de la señal de entrada. Fíjense cómo está esto, se activa en función
a la duración de la señal de entrada. Fíjense. Funciones comunes. ¿Para qué nos sirve comúnmente esa entrada? Enseñanza externa. Puede ser enseñanza por cable, le ponemos ahí un cablecito y ya le podemos enseñar al sensor cuando queramos con un botón. Puede ser para apagar el láser, para activar el láser, para lograr una sincronización. Y eso es en cuanto a las entradas multifuncionales. Pero lo curioso es que este botón también puede ser una salida multifuncional, también lo puede ser. ¿Y ahí cómo le hacemos? Bueno, pues se puede configurar en la configuración del dispositivo para realizar diferentes funciones según se requiera. Funciones comunes, información de servicio, salidas de conmutación adicional, entrada y salida multifuncional y esta multifunción se puede utilizar como entrada o salida esta patita MF. ¿Cómo se le hace? Por tiempo dice aquí. Fíjense, por ejemplo, si nosotros le queremos enseñar teaching current distance to the object, o sea, le queremos enseñar la distancia del sensor al objeto, ya sea en corriente, entonces lo que vamos a hacer, vamos a presionar switch que nos sirve para esa entrada, que va a ser de 0.7 a 1.3 segundos. Si nosotros presionamos de 1.7 a 2.3 segundos, entonces el sensor encuentra la distancia al objeto, pero en voltaje, de 10 miliamperes a 10 volts. Puede ser cualquiera de los dos. Puede ser de cualquiera de los dos. Luego después, teaching current distance to the object, o sea, para medir la distancia al objeto, lo podemos hacer si presionamos de 2.7 a 3.2. Y finalmente tiene otras dos programaciones aquí. Teaching current distance to the object, o sea, la corriente al objeto cerca del punto de 3.7 a 4.3 y teaching current distance to the object as background, un BSB, 4.5 segundos. Y a lo mejor muchos de ustedes estarán preguntando, pero ¿cómo vamos a saber cuándo son 2.3 segundos, 3.3? No tiene que ser así exactísimo, ¿no? Ustedes le presionan, más o menos cuentan 1, 2, dejan pasar otro momentito más y listo. Es muy fácil, no tiene problema. Esta es la entrada multifuncional, en este caso está en la pata 8 y esa es la entrada multifuncional, en este caso está en la pata 1 y en la pata 8 del sensor. Entonces acuérdense, esas entradas multifuncionales o salidas multifuncionales son para hacer, como su nombre lo indica, pues otras funciones dentro del sensor. Miren, este punto que vamos a ver ahorita es un punto un poquito complicadillo, lo que es la histéresis del sensor. Es la diferencia entre los puntos de conexión y apagado de una salida de conmutación. O sea, normalmente una señal de salida o apagado debería de darse en el mismo punto. Sin embargo, no es así. Hay como una especie de estiramiento. Por ejemplo, si nosotros queremos encender un sensor, lo encendemos en un determinado punto. Y si lo queremos apagar, esperaríamos que se apagara en ese mismo punto y no es así. Se apaga más delante de ese punto. Esa es la diferencia. Y esa es la histéresis. La histéresis es necesaria para una conmutación estable, por ejemplo, aplicaciones de agitación o de vibración. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren medir la distancia a un objeto que está vibrando. Si está vibrando, pues nunca le vamos a poder medir la distancia. Pero si la histéresis es más grande que esa vibración, pues entonces sí vamos a poder medir esa distancia porque la vibración, la histéresis se la traga, la desaparece.
por decirlo de alguna manera. Y de esa manera podemos hacer la medición de esa distancia en que el sensor esté midiendo. Miren, aquí está la histéresis. Aquí está lo que pasa. Viene la señal del sensor positiva, llega al punto donde debe de caer y cae. Y luego para volver a entrar, uno pensaría que debería entrar aquí mismo, así debería de ser. Sin embargo, por la histéresis no es ahí, es acá, en este punto. Esa es la histéresis, esa es la diferencia entre la histéresis. Esta es la... Bueno, ahorita mejor vamos a ver un video, miren. Vamos a ver un video rápidamente para que entiendan qué es OBSB, DTO y Windows. Qué caray, no tienen acceso a este. Así está. SICK presents the operating modes for its distance sensors. The sensors may offer one, several, or all of the following operating modes. ETO, distance to object mode. The window function. OBSB, or object between sensor and background mode. There is also the analog. No se ve, no se ve, no se ve, ok. No se ve el video, déjenme ver qué está pasando. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Current or voltage output. Vamos a anotar toda la dirección para que todos vean el video y lo puedan ver directamente en su computadora. Déjenme ver dónde está. Aquí está, miren, anoten esto. O sáquenme una foto a su pantalla con su celular. Para que vean qué es esto, de qué estamos hablando. Aquí es donde se explican estas modalidades de sensado. Esta viene siendo un sensado directamente sobre el sensor, pero entre el sensor y el objeto. Y esta viene siendo... Está esperando en la sala de recepción. Y esto es como, este es un foreground suppression. Y este viene siendo una entrada, un sensado tipo entrada, tipo ventana. Vean esto, después cuando terminemos, vean esto, por favor. Bueno, seguimos mientras nosotros. Miren, la salida analógica de corriente puede ser de 4 a 20 miliamperes y la salida de voltaje puede ser de 0 a 10 volts. La sensibilidad del valor analógico depende del rango de medición ajustado. O sea, qué qué tanta distancia vamos a medir con esos dos valores, 4 a 20 o 0 a 10 volts. Puede ser una distancia muy grande, puede ser una distancia muy corta, pero siempre el sensor va a trabajar de 4 a 20 y de 0 a 10 volts, siempre. No crean que si achicamos la distancia, el sensor va a medir menos. Es raro que haya gente esperando en la sala de entrada. Aquí no me aparecen, pero bueno, ya por aquí me están avisando y ya lo estoy dejando entrar. La otra cosa que podemos hacer es que con las salidas y entradas analógicas podemos tener una pendiente
inversa. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en la salida de corriente, tenemos los 20 miliamperes en la parte de arriba, vamos a decir, y 4 miliamperes en la parte de abajo. Cuando nosotros aquí teníamos al revés, 20 miliamperes en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Y lo mismo con el voltaje lo teníamos 10 volts arriba y 0 volts abajo. Y aquí lo podemos nosotros invertir a nuestra voluntad. 0 volts en la parte de arriba y 10 volts en la parte de abajo. Todo depende para qué estamos midiendo, para qué estamos utilizando ese tipo de medición, ese tipo de salidas, ¿no? Ay, no vamos a alcanzar a ver todo. Bueno, fíjense que hay algunas funciones que luego nos preguntan para qué son. Por ejemplo, está la función clamp o sugestión. Sí, clamp, vamos a llamarle clamp. En el caso de que el sensor no pueda medir porque hay algún objeto dentro del campo de medición, hay algo que estorba por ahí, hay algo que no nos deja ver, o porque la superficie es demasiado oscura, podemos utilizar en ese momento la función clamp. Y la función clamp lo que hace es que ese valor que no puedo medir lo sustituye con un valor que sí puedo medir anteriormente el más alto posible. O sea, ¿cuál va a elegir? El valor más alto posible que sí puedo medir. Ese es el que va a elegir el sensor. ¿Por qué? Porque no puedo medir uno por ahí, por alguna razón, por algunas circunstancias. El sensor, por ejemplo, se deslumbró, alguna cosa por ahí pasó, alguna cosa. Y existe también la función hold. La función hold nos dice que va a mantener los valores, que es los últimos valores que sí fueron medibles y que sí fueron correctos. O sea, el último valor correcto, hold, ese es el que vamos a utilizar cuando no podamos leer un valor por alguna razón. Entonces, acuérdense, existen valores hold y clamp. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque los sensores de medición sacan el valor de la medición por medio de muchas mediciones, por medio de un promedio. ¿Y por qué por medio de un promedio? Porque aquí eliminamos, en el promedio eliminamos picos y eliminamos valles muy bajos que no hayamos podido medir correctamente. Entonces nos da una medición más eficiente y más efectiva. Pero acuérdense entonces, existe la función clamp y existe la función hold. Cualquiera de esas dos funciones podemos utilizar. La remisión. La remisión es un término utilizado para describir la reflexión difusa de la luz sobre materiales reflectantes no brillantes o similares a un espejo. La unidad utilizada para medir la remisión se conoce como grado de remisión. Representa la relación entre la energía reflejada y la energía en porcentaje, y regresa en porcentaje. O sea, todos los cuerpos nos regresan luz. Todos los cuerpos nos regresan luz, unos más, otros menos. Y ese regreso de esa luz se llama remisión. Un cuerpo entre más remisión tenga, pues es más fácil de detectarse. Un cuerpo entre menos remisión tenga, pues es más difícil de detectarse. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cuerpo más difícil más oscuro, que tiene menos remisión, es el negro de una llanta de coche, o de un montacargas, o de algún vehículo que ande dentro de la empresa. Entonces vemos, por ejemplo, que el color negro tiene una remisión del 6%. El color gris tiene una remisión del 18%. Un color blanco normal tiene una remisión del 80%. Pero lo que nosotros utilizamos como base, como patrón, es el color blanco de Kodak. Y ese color blanco de Kodak, pues es un blanco muy puro, un blanco muy, ahora sí que un blanco muy blanco. Y ese es el que vamos a utilizar
como patrón y ese nos va a dar un 100% de remisión. Y por ejemplo, los retroreflectores de los sensores nos pueden dar hasta un 1000, perdón, por ciento de remisión. ¿Y esto qué quiere decir 1000% de remisión? Si este nomás a 100, pues que este remite 10 veces más que este. No es que la luz la multiplique, no es que la amplifique, no es nada. Simplemente lo que pasa es que este refleja 10 veces más la luz de lo que refleja el blanco de cobre. Un reflector. Entonces, como ejemplos tenemos el plástico negro, el hule negro de llanta, tiene una remisión de 1.5%, prácticamente nada. Una alfombra negra, 2%. Una botella plástica de plástico no transparente, 14%. Madera de pallet limpia, 20%. Corcho, 35%, y así. Llegamos, por ejemplo, aquí al blanco transparente, 87%. Aluminio crudo, 105%. Aluminio sin tratar, 115%. Aluminio sin tratar, 140%. Aluminio crudo. Y finalmente, acero inoxidable con la superficie pulida, vamos a decir, 400%. Entonces esto hay que tenerlo en mente cuando vamos a utilizar un sensor de medición, porque un sensor que mande menos luz, un objeto que mande menos luz, pues va a ser más difícil de detectarlo, medirlo. Y vamos a terminar con este tema. Vamos a seguir la semana entrante. ¿Qué pasa o cómo se manifiesta o qué pasa con la luz cuando choca con una superficie plana y brillante? Aquí llamamos a esto reflexión directa. Entonces entra el haz, choca con esa reflexión plana y brillante y sale de ella. Acuérdense ustedes que la primera ley de la luz o de la óptica nos dice que el ángulo de ingreso en este caso el ángulo alfa que tenemos aquí, va a ser igual al ángulo a otro ángulo alfa que tenemos acá, o sea, miden lo mismo. Los dos miden exactamente lo mismo. Entonces, el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Esto es lo que pasa con un objeto bien pulido, que refleja la luz de manera muy eficiente. ¿Qué pasa con una superficie mate plana? Bueno, pues una superficie mate plana, lo que pasa es que la luz se difumina en pues prácticamente en todas direcciones. Y la mayor parte de la luz se refleja al punto de donde salió. Pero realmente la mayoría de la emisión de luz en la superficie es mate. Y hay un haz más ancho que todos los demás, que es el que regresa al punto de donde la luz salió. Si está inclinado, pues entre más inclinado esté, menos luz es la que regresa al punto de donde salió. Pero después viene superficie rugosa, mate. Esta es una superficie rugosa, aquí está peor. Aquí las rugosidades son más grandes, la luz rebota y se va para todos lados. Y no tenemos unas como tenemos aquí o como tenemos acá que regresan al punto donde salió, sino que aquí la luz llega, choca y se despedaza hacia todos lados. Aquí tenemos una rugosidad de la superficie del retroreflector o el retroreflector o la retroreflexión directa. Esa es la gran ventaja que tienen los retroreflectores. Por eso los retroreflectores son los sensores retroreflectivos, requieren de un retroreflector, porque el retroreflector tiene la gran ventaja que emite la luz al punto de donde salió, prácticamente toda. Toda la luz que llega choca con el retroreflector y regresa
al punto de donde salió. Esa es la ventaja del retroreflector. Y bueno, ya son las 9:07, vamos a dejarle hasta aquí y le seguimos la semana entrante porque vamos a entrar a los temas más interesantes de los sensores de medición. Vale la pena que terminemos este curso, no dejen de asistir y nos vemos por aquí la semana entrante. Muchas gracias a todos, buenos días y que les vaya muy bien. Gracias a Edna. Ramses Aceves, muchas gracias. Carlos Guzmán, muchas gracias. Narciso, ¿qué pasó, Narciso? Muchas gracias. Nayeli Sánchez, muchas gracias. Oscar Ismael, muchas gracias. Andrés Covarrubias, gracias. Tesla, gracias. Mario Hernández, gracias, muchas gracias. Jorge Fitz, Ángel, ya se me fue uno. Jason Armas, Jorge Fitz, otra vez. Cuídate, Jorge, que estés muy bien tú también. Enrique Garza, Daniel Gómez. Javier Peña, muchas gracias a todos. Cuídense. Si tienen alguna duda, pues si quieren apúntenla para la semana entrante y la vemos. Este tema es un tema muy importante, muy interesante. Abril de la Rosa, saludos. Narciso Acosta, gracias. Fernando Tinoco, ¿qué pasó, Fernando? ¿Cómo estás? Ignacio Gutiérrez Ibarra, muy bien, muchas gracias a todos. Les decía que este tema es muy interesante y vale mucho la pena que lo conozcan porque es muy importante. Van a ver las cosas que vamos a ver la semana entrante. Bueno, pues por lo pronto, cuídense mucho, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos la semana entrante. Hasta luego, Genaro Rivas, Omar, bajó la mano, bueno. Pues ahora sí, Lisette Flores, muchas gracias, saludos. Bueno, pues ahora sí, ahí nos vemos. Sin que el que mucho despide, pocas ganas tiene de irse. Déjenme parar la grabación.